los receptores B1 que están que estos son los receptores de los vasos sanguíneos que van a causar la contracción del músculo liso para aumentar lo que es la presión arterial y de manera secundaria pueden reducir también lo que es el volumen intravascular. También va a actuar a nivel de lo que son los receptores B2 y también va a actuar a nivel de lo que son los receptores B3, ya que estas son unas células a nivel de la hipófisis. La parte posterior de de la hipófisis, es la neurohipófisis, como les mencioné, no es una glándula, sino es un lugar de almacenamiento de las hormonas de la vasopresina y de la oxitocina, ¿ya? Entonces, donde se secreta la vasopresina son en los ganglios núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. Bueno, parte de lo que es cómo es la anatomía de la síntesis, cómo se libera la hormona de la vasopresina, bueno, hay reguladores fisiológicos, eso saben bien ustedes, que están lo que se llama los vasoreceptores y están localizados en diferentes puntos anatómicos, ¿no? Estos reguladores van a ser regulan fisiológicamente lo que es la presión y el volumen, ¿ya? Por otra parte, tenemos los osmoreceptores, que estos van a controlar el centro de la sed. ¿Y cómo se controla el centro bueno, el centro de la osmolaridad o la regulación? Mediante la sed, ¿no? Hay un incremento de la sed o disminución de la sed. Entonces, cuando nosotros tenemos un aumento de la osmolaridad, entonces lo que se van a estimular son los osmoreceptores para que envíen una señal y estimulen lo que es el consumo de agua, estimular la sed, ¿no? Y van a liberar vasopresina. Esto pasa cuando comemos, digamos, mucha sal, es cierto, ¿verdad? Entonces, lo que va a hacer el sodio, la sal, va a aumentar la osmolaridad. Entonces, para que no haya una hiperosmolaridad, lo que pasa es que se manda las señales por los osmoreceptores para que se libere más vasopresina y se retenga más agua. Y por otra parte, para que el centro de la sed nos dé para tomar nosotros más agua o ingerir más agua, ¿no? Lo otro es que la regulación del volumen de la presión, los receptores están situados a nivel del tórax. Estos son los vasoreceptores, ¿no? Que van a ver si hay una presión alta o una presión baja. Y estos vasoreceptores se encuentran a nivel de lo que es el seno carotídeo y el arco aórtico. Y también, bueno, se encuentra a nivel de las aurículas, ¿no? Y esto va a ser, digamos, si nosotros vemos, si tenemos un paciente con hipotensión, eso, los vasoreceptores van a activarse haciendo que se libere más vasopresina para la retención de volumen y no se pierde el volumen. Entonces, cuando hay una deficiencia de hormona antidiurética o vasopresina, se indica que es una diabetes insípida, ¿ya? Entonces, la diabetes insípida bueno, se almacena a nivel de lo que es la hipófisis, a nivel de la glándula pituitaria, y si hay una deficiencia de esta hormona, va a haber lo que es una liberación de lo que es los líquidos corporales. Bueno, en eso de la diabetes insípida tenemos que ver lo que es la historia, tenemos que ver si hay cuál es la causa, si hay lesión a nivel de la hipófisis, o hay un tumor a nivel de la hipófisis o el hipotálamo, o pacientes que han tenido, digamos, alguna cirugía como una craniotomía, ¿ya? Hay muchos receptores de la ADH que a nivel del riñón, a nivel del túbulo colector, los cuales hacen que se elimine más agua, ¿no? Entonces, cuando no hay vasopresina, hay una diuresis aumentada, y si hay una diuresis aumentada, hay una ingesta de agua para evitar una hiperosmolaridad. Entonces, ¿cómo podemos saber o cuáles son los síntomas de una diabetes insípida? Es por el volumen urinario, llega hasta 20 litros por día, 20 litros por día, ¿ya? Hay una disminución de la osmolaridad cuando se consume líquido, hay una hipovolemia, pese a que toma líquido, pero igual lo orina. Puede haber taquicardia, puede haber que la presión también se baja, ¿ya? Entonces, estos pacientes cuando llegan a una crisis tienen que estar monitorizados. Hay que ver el estado neurológico, hay que ver los signos vitales, cómo están las mucosas, están hidratadas, no están hidratadas, y el reemplazo de fluidos, ¿no? Entonces, la diabetes insípida es la excreción de un gran volumen de orina. Por eso se le dice diabetes. En la diabetes tipo 2 también
hay un incremento del volumen de la orina, ¿ya? Insípidas, por lo que no, digamos, no hay ningún tipo de sabor. En este caso, la orina es hipotónica, está diluida y es sin sabor. Y estos pacientes van a presentar con lo que es polaquiuria. Bueno, tenemos que excluir otras causas de polaquiuria, ¿no? Como puede ser una diuresis como una diuresis osmótica, como la diabetes mellitus o otra enfermedad a nivel de riñón que puede ser una lesión aguda. Entonces, tomar agua cada rato, claro, en la diabetes tipo 2 vemos a los pacientes que ingieren agua bastante y también orinan bastante. Entonces, hay que hacer un descarte, ¿no? Entonces, si es un paciente obeso, tiene acantosis nígrica, tiene sin perímetro abdominal mayor, digamos, de 88 mujeres, vamos a pensar más que es una diabetes tipo 2 que sea una diabetes tipo 1. Y la micción también va a ser frecuente en estos pacientes, ¿ya? Sin aumento del volumen, muchas veces. A veces los pacientes van, digamos, hay que descartar que sea una afección urológica. Eso generalmente no es en las ITUS, digamos. Micciona frecuentemente y no hay aumento de la orina, ¿ya? Eh, la mayoría, digamos, en los adultos, para decir que tiene una polaquiúrica, tiene que exceder de 3 a 4 litros por día. Nadie de ustedes va a orinar de 3 a 4 litros por día. Entonces, usted dice así, cuando es de 3 a 4 litros, podemos pensar en una diabetes insípida, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos una polaquiuria diluida, polaquiuria decimos diluida cuando hay disminución de lo que es el sodio urinario, ¿ya? Entonces, la diabetes insípida, los mecanismos fisiopatológicos que menciono se dan por cuatro situaciones. Una es a la ingesta, perdón, acá no es, bueno, la polaquiuria, esto que no estén orinando y tenga eh, bastante orina, se debe, uno, a la ingesta primaria de líquido excesivo, un montón de agua que se beba, ¿ya? Síntesis, secreción anormalmente disminuida de la vasopresina, una deficiencia de vasopresina. Metabolismos aumentados de la vasopresina y decremento de la respuesta al órgano final a la vasopresina. Estos son los cuatro mecanismos. Entonces, ¿cómo podemos ver que se produce digamos, según el mecanismo de ingestión de líquidos excesivos y excreción normal de orina? Es decir, normal orina es una polidipsia primaria, ¿ya? Esto se va a verse en pacientes que ingieren grandes cantidades de agua, por lo cual, digamos, va a producir una disminución de la osmolaridad plasmática. Por lo tanto, va a haber una secreción disminuida de vasopresina, ¿ya? Y va a haber una excreción de grandes cantidades de orina. Generalmente estos pacientes pueden orinar hasta 18 litros. Les mencioné que, digamos, la regulación del agua a nivel de riñones, a nivel del tubo colector en el riñón. Entonces, ahí es donde se diluye la orina también. Entonces, si nosotros vemos cualquier proceso patológico a nivel del hipotálamo, este puede causar una diabetes insípida por una disminución de lo que es la secreción de hormona de vasopresina. Entonces, en estos casos vemos que puede causarse una estimulación de la sed y, bueno, puede darse una polidipsia primaria con una base orgánica, ¿no? Que la lesión sea orgánica. Esto pasa en cirugías, ¿no? Am, Pueden ser cirugías de hipotálamo o cirugías a nivel de la hipófisis. Entonces, hay que ver si esta polidipsia es normal, si esta polidipsia es patológico. No, en algunos casos es patológico la polidipsia. Y eso generalmente va a ocurrir en pacientes que tienen conductas anormales, como son, digamos, pacientes psiquiátricos, que ingieren agua y, bueno, ingieren agua, por lo cual van también a miccionar a cada rato, ¿ya? Ya. Como les mencioné, las causas podrían ser, digamos, procedimientos quirúrgicos, estrés, digamos, antes de una cirugía. Este estrés se va a producir, digamos, esta sed se va a darse porque, digamos, en una cirugía va a haber la liberación de vasopresina y los líquidos no pueden retenerse durante estos procedimientos, durante una cirugía, y después comienza a orinar el paciente. Otro mecanismo es la síntesis y secreción anormales de vasopresina, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos que a nivel del hipotálamo, de los núcleos, no hay secreción de vasopresina, no se va a liberarse, ¿ya? Entonces, es importante saber, digamos, cuál es la queja de la poliuria basada en el volumen de la orina. Exacto, hay que medir la orina
qué cantidad está tomando agua el paciente, pues si le damos un vaso, calculamos esa cantidad y también medimos lo que es la cantidad de orina que se está eliminando. Eso es un balance hídrico, ¿ya? Entonces, en estos casos, los pacientes no pueden concentrar la orina. La orina tiene una mayor concentración de osmolaridad o a nivel del tubo colector se concentra más la orina. Entonces, la pérdida, digamos, de la capacidad de secretar vasopresina puede ocurrir antes, digamos, que hay una gran pérdida de lo que es para concentrar la orina, ¿ya? Y puede ocurrir esta pérdida también cuando hay, digamos, puede ocurrir, digamos, cuando hay un mayor disminución de la secreción de vasopresina, que es más notable, ¿no? ¿Y quiénes nos van a dar, digamos, que haya una disminución o no haya liberación de hormona vasopresina? Uno es cuando haya anormalidades genéticas en las neuronas neurohipofisiarias. Es decir, que cuando han visto la imagen, que esas neuronas neurohipofisiarias hay alguna alteración. Y eso más es genético. Tenemos lo que es la diabetes insípida hipotalámica familiar, es decir, que es hereditario. Y este tipo de diabetes insípida familiar se ocurre por una mutación autosómica dominante en el gen que codifica lo que es la vasopresina, ¿ya? Entonces, cuando hay esta mutación en el DNA, vamos a ver que hay una deficiencia, no se va a producirse una adecuada síntesis, por lo cual nos va a dar la sintomatología de diabetes insípida, ¿no? Y esto se puede más hacer el diagnóstico en niños, ¿ah? Por eso en los niños que tomen agua, sí, pero si ven que toman en exceso agua, ahí no, pues no. Y generalmente se puede activarse, como menciona, en la niñez. Eh, no es en épocas, no es en edades avanzadas. Tenemos una patología que puede estar asociada o se puede mencionar que es un síndrome porque va asociado con otras patologías. Y este es un síndrome, el síndrome de Wolfram. Entonces, cuando vemos estos chicos que tienen una diabetes insípida que está asociada a diabetes mellitus, a una atrofia óptica y a una sordera. Entonces, es rarísimo ver este síndrome. Otra causa por la que no se sintetiza vasopresina es porque hay una lesión a nivel de las neuronas, lesiones patológicas a nivel de las neuronas hipoficiales. Esto ocurre cuando hay tumores sólidos o enfermedades hematológicas malignas, cuando hay un tumor que puede producirnos, digamos, una diabetes insípida como es un craneofaringioma, o meningiomas supracelares o pienalomas, eh, que pueden producirnos también, ¿no? Una diabetes insípida. Las enfermedades metastásicas que vayan a nivel del hipotálamo o la hipófisis a través de la neurohipófisis. ¿Y qué pueden ser esto? No, las metástasis pueden ser de mama, pulmón. Entonces, hay que cuando nosotros tenemos la diabetes insípida, luego de hacer las pruebas que les voy a mostrarles yo luego, tenemos que hacer imagen, ¿ya? Entonces, la imagen nos va a mostrar si hay metástasis, podemos pensar que podría ser esa la causa. ¿Qué otras, digamos, situaciones nos pueden producirnos una diabetes insípida, como dice acá, lesiones, ¿no? Cuando hay una intervención quirúrgica. Eso sobre todo es cuando hay, digamos, adenomas o tumores a nivel de, a nivel de los axones terminales, ¿ya? Entonces, cuando se hace, si ustedes vieron que hay haces de que va desde el núcleo supraóptico para ventricular hacia la hipófisis, si a nivel de los haces se produce una sección, entonces no va a haber, digamos, hay un corte, digamos, de la liberación de lo que es vasopresina, por lo cual no va a haber, ¿no? Eso va a pasar en las cirugías, ¿no? Entonces, si hay alteración de esta hormona, por lo cual ya no se puede secretar y nos produce una diabetes insípida, ¿no? Otro es cuando, digamos, un paciente con adenoma, podemos hacer estas lesiones, pero a veces solamente es momentáneo. Entonces, cuando es momentáneo, estos pacientes van a quedar con una diabetes insípida transitoria y eso pasa después de una cirugía, ¿no? Sin embargo, en algunos pacientes puede ser permanente, ¿ya? Cuando hay una sección, digamos, completa, no es una sección, digamos, una partecita de sino es una sección completa. Ahí sí quedan con la diabetes insípida permanente.
Entonces, en este dibujito vamos a ver, digamos, cómo se produce, digamos, esa diabetes insípida transitoria o puede ser permanente en los pacientes posoperados. Entonces, aquí abajito nos viene los días después de la operación. Generalmente el primer día estos pacientes van a producir una mayor cantidad de orina y el balance va a ser súper negativo. Pueden producir hasta 10, 8 litros de orina. Entonces, a partir del sexto día, esto ya, digamos, hay una fase de antidiurética y los pacientes, digamos, por lo que ha quedado un cachito de la desmopresina a nivel de la hipófisis, puede liberarse y llegar a disminuir este volumen de orina, no llega a 2, 1 litro. Para luego, digamos, si esto es transitorio, vuelve a recuperarse normal la micción, pero si queda de fase permanente, ahí sí, ¿no? Nuevamente vuelve a producirse la orina. Otra causa que está relacionada con lo que es la síntesis patológica, base a lo que es una enfermedad granulomatosa. Ya sabemos que aquellas enfermedades infiltrativas o granulomatosas nos pueden producir lesión, ¿no? Y si hay una enfermedad granulomatosa a nivel de la hipófisis que abarca también lo que es neurohipófisis, nos va a producir una diabetes insípida, ¿ya? Otra causa son las hipofisitis linfocítica, que son generalmente autoinmunes, estas patologías, y se da también, ¿no? En el caso de diabetes insípida, cuando hay a nivel de lo que es la neurohipófisis, esta hipofisitis. Y en la radiografía que a veces se puede ver en bueno, radiografías que son buenas tomadas, se puede ver o se evidencia un agrandamiento del tallo hipofisiario, ¿no? Y también estas infundibulohipofisitis, digamos, que tienen una respuesta inmunitaria, pueden tener resolución con el tiempo, pero es rarísimo ver, ¿no? Bueno, tampoco he visto una infundibulohipofisitis linfocítica, ¿no? Sería, digamos, pedirle anticuerpos a nivel de la hipófisis para ver si hay una, ¿no? Lesión a nivel de esta, que sea autoinmune, al igual que una tiroides, digamos, de Hashimoto. Otra causa es una anoxia cerebral, muerte cerebral, digamos, si hay muerte cerebral, eh, en estos pacientes van a tener a menudo una diabetes insípida y por lo cual en estos pacientes lo que tenemos que hacer si hay muerte cerebral, solamente hay que tener una regulación de los electrolitos, ¿no? Y dar el medicamento para lo que es la diabetes insípida. Bueno, ya acaso mencionan, ¿no? En eso de muerte cerebral, que solo podríamos, digamos, darle la medicación si es que no, estos pacientes van a ser candidatos a donadores de órganos, ¿no? Otro mecanismo por el cual se produce una disminución de síntesis patológica, no es patológica, perdón. Otro mecanismo es el metabolismo aumentado de la vasopresina en el embarazo, ¿ya? En estos casos, ustedes saben que en los embarazos hay un aumento del agua corporal y generalmente va a aumentar este volumen entre 7 y 8 litros. Y esto va a producir, esto se produce por una vasodilatación. Entonces el cuerpo va a detectar este volumen que está expandido como normal, entonces también el incremento de la vasopresina va a estar presente. Y bueno, y va a disminuir alrededor, digamos, disminuye, digamos, mínimo después también del parto, ¿ya? Entonces, una causa en la que puede haber un aumento volumen con una disminución de la síntesis de vasopresina es en del embarazo. No, respuesta del órgano terminal, disminuida la vasopresina, es decir, que la vasopresina se sintetiza normal vasopresina, pero el órgano que puede ser, digamos, los vasos o puede ser el riñón, digamos, hay una respuesta disminuida.
que son las acuaporinas. Y esto se va a darse en niños, ¿no? Y estos niños ustedes van a ver que van a ser más pequeños, no van a desarrollar mentalmente sobre todo en los canales de acuaporina 2, ¿no? Cuando vemos que no hay una respuesta a lo que es la vasopresina. Entonces, en estas cromosopatías, que sean sobre todo o patologías genéticas que están ligadas al cromosoma X, va a ocurrir más en varones. Mientras aquellas que están bueno, mientras aquellas que son por las mutaciones del gen, de las acuapolinas 2 va a suceder también en mujeres como en varones, ¿no? Pero la que es ligada al cromosoma la, la muta portar, digamos, de una manera recesiva. Esa es la parte congénita, pero la parte adquirida, hay una diabetes insípida también nefrogénica adquirida, que va a haber alteraciones a nivel de lo que es el asa de Henle, y también va a de lo que es la parte de los textos. Eh, pero eso solamente, algunas veces son momentáneos, ¿no? Y luego se revierten estos casos. Y otro también caso es cuando hay una lesión se produce nefrotoxicidad en los riñones, por eso hay que tener mucho cuidado. Y esto va a producirse cuando se da, digamos, sobre todo contraste. Por eso un paciente cuando se va a sacarse una tomografía con contraste, tenemos que proteger el riñón antes de que vaya a tomografía para que no se dañe más. Si no, podría causarnos una diabetes insípida nefrogénica, ¿ya? Y también, digamos, mira, vamos a, uno es la cuantificación de la orina, ¿no? En 24 horas. Vamos a tener que medir. Entonces, al paciente se le dice que va a orinar y se va a cuantificar la orina en 24 horas, ¿ya? No es conveniente, es poco, pero lo cual sería, lo ideal sería ponerle una sonda vesical para tener una cuantificación adecuada, ¿no? Porque si la paciente se va al baño y no nos damos cuenta, no cuantificamos, ya perdemos un volumen. Y bueno, eso es en caso, digamos, de hospitalización. En caso de un paciente que esté en casa, igual se hace de manera ambulatoria en casa y se le dice que mida la cantidad de orina, digamos, que puede ser en litros, generalmente lo hacemos medir en botellas, ¿no? Y esas botellas de 3 litros, por ahí más o menos. Y si vemos ya, digamos, que ha pasado de 3 a 4 litros el volumen de la orina, mandamos a hacer, bueno, tenemos una poliuria.
y mandamos a hacer una prueba de deshidratación. Esta prueba de deshidratación se hace en hospital, es decir, en pacientes hospitalizados. Eh, Estos pacientes que están hospitalizados generalmente son adultos. En niños y en neonatos, no, realmente hay que tener mucho cuidado, porque si nosotros hacemos como es deshidratación, estos niños pueden deshidratarse. Y ustedes saben que en niños y neonatos pueden convulsionar. Entonces es un poquito restringida esta prueba. Eh, bueno, y en bastantes, ¿no? Pues, como les menciono, no debe de efectuarse estas pruebas. ¿Y en qué consiste la prueba de deshidratación? Bueno, primero, como les digo, el paciente se hospitaliza. Y como vamos, bueno, su mismo nombre, deshidratación, el paciente va a deshidratarse, hay que pesar a este paciente, ¿ya? Entonces, primero pesamos al paciente, tomamos presión arterial, frecuencia cardíaca, y a la vez también vamos a medir lo que es el sodio sérico y la osmolaridad sérica, ¿no? La osmolaridad plasmática. También vamos a medir lo que es la osmolaridad urinaria. Cabe mencionar que en estos pacientes tenemos que hacerlos en ayuno y bueno, vamos a tener nuestro registro al lado para que se registre lo que es el volumen y la osmolaridad de cada micción, ¿ya? Entonces, acá menciona, se pesa al paciente después de que se excreta cada litro de orina. Entonces, lo pesamos al paciente generalmente cada hora, ¿ya? Entonces, lo ingresamos al paciente, abrimos una hoja de monitoreo en el cual vamos a tener peso, talla, perdón, peso, presión arterial, frecuencia cardíaca, sodio sérico, osmolaridad plasmática y también vamos a pedir el osmolaridad urinaria. Entonces, vamos a tener, digamos, situaciones, digamos, ya hemos pesado al paciente y vemos que en dos mediciones de osmolaridad urinaria que hemos hecho al paciente van a diferir, digamos, menos del 10% y el paciente ha perdido de 2 al 3% de su peso. En estos pacientes hay que cuantificar lo que es la concentración de sodio y la osmolaridad plasmática. Y también vamos a obtener una muestra para lo que es la vasopresina plasmática, para cuantificar. En esta prueba de deshidratación, el paciente está hospitalizado, como les vuelvo a mencionar, y no puede tomar nada de agua, ¿ya? Sí cuantificamos la orina, pero no puede tomar agua, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque digamos, si va a tomar agua, no, la prueba no nos va a hacer, digamos, no vamos a poder saber si este paciente está orinando a pesar que no se toma agua, ¿ya? Y no vamos a poder pesar, no va a ser un valor real. Entonces, no toma agua, paciente hospitalizado, y como les mencioné, cada hora hay que hacer una cuantificación, una medición de la osmolaridad urinaria, y cuando vemos que hay una variación menos del 10% y hay la pérdida de peso del 2%, ahí vamos a pedir una concentración de sodio. Y van a decir, doctora, pero ¿cómo va a perder de peso el paciente? Claro, porque si nosotros pensamos en una diabetes insípida, este paciente va a seguir orinando, ¿verdad? Porque no tiene hormona antidiurética, lo cual no va a hacer. Esta hormona sabemos que retiene el agua. Como no hay hormona antidiurética, este paciente va a orinar y eliminar, entonces va a pesar, va a disminuir de peso. Ojo, no es conveniente que, digamos, disminuya más del 3%, porque el paciente se puede deshidratar más, ¿verdad? Entonces, cuando ya hemos visto que este paciente ha disminuido de peso del 2 al 3%, pedimos nosotros una osmolaridad sérica y vemos que el sodio está aumentado, hay una hipernatremia. En este caso, vamos a nosotros administrar lo que es la desmopresina. ¿Ya? Y la desmopresina la podemos, que es un análogo de la vasopresina, se puede administrar por vía parenteral, en 2 microgramos sería, o podemos administrar en vía intranasal, ¿ya? Por la naricita, así como hay algunos inhaladores por nariz, igualito, administramos, ¿ya? Y bueno, y en este caso, a partir de ese momento de administrada la dosis de o de desmopresina, igual cuantificamos lo que es la osmolaridad urinaria y la
y cuantificamos cuánto está orinando. Como es un análogo de desmopresina, se supone que le estamos dando desmopresina. Entonces, debería regular lo que es la osmolaridad y tanto plasmática como urinaria, y también debería regular lo que es la orina. Ya no debería orinar más. Si es central, si pensamos que es central, ¿no? Entonces, aquí tenemos el dibujito para que me deje entender. A veces es complicadito, digamos, darles así, ¿no? Por virtual. Lo ideal sería con la pizarrita. Entonces, como les mencioné, estas son las horas de privación de agua. Es paciente en ayunas. Entonces, son las horas. En un paciente normal, ustedes ven acá, ¿no? Normal. Paciente tiene vasopresina, no hay nada. Entonces, tú le, eh, tú le haces la prueba de deshidratación. Bueno, no toma agua el paciente. A las 2 horas empieza a orinar. Y bueno, ¿no? Está orinando normal. Tú le aplicas la desmopresina y como el paciente tiene desmopresina no va a pasar nada y orina normal, ¿ya? Las osmolaridad urinaria es normal. En un paciente que vemos la línea moradita es una polidipsia primaria. Polidipsia primaria va a ser aquellos pacientes que son psicóticos, ¿ya? Entonces su osmolaridad urinaria está normal porque no hay variación. Él hace la prueba de deshidratación, claro, va a dejar de tomar agua, la concentración urinaria va a ser normal, y a pesar que pasan las horas, según pasan las horas, la osmolaridad urinaria va concentrándose, como ya no va a tomar agua, se va a concentrarse la orina, tú le das desmopresina y como no hay una lesión a nivel de la hipófisis, no va a pasar nada y continúa concentrándose la orina dentro de lo normal. En lo que es el verdecito, la línea verdecita, paciente con diabetes insípida, sabemos que no concentra la orina porque hay una dilución por el agua que toma. Sin embargo, va dejando de tomar de agua por esto de la prueba de deshidratación y la orina se va concentrando. Si ustedes van bien, ¿no? Se va concentrando, se va concentrando. Lo normal es más de 400. Va concentrándose. Nosotros le damos desmopresina, que saca el moradito, y vamos a ver que a los pocos minutos va a concentrarse la orina, casi llegando a un paciente normal. Entonces, cuando nosotros vemos que sí se concentra la orina, decimos la lesión es a nivel de la hipófisis. Es una diabetes insípida central, se dice, ¿ya? Completa. Perdón, me equivoco. Aquí es parcial, ¿ya? Nos responde parcialmente. Y la línea entrecortada, estos pacientes no concentran la orina cuando es completa, pasan las horas, pueden pasar las horas de deshidratación, 8, 10 horas. El paciente se queda ahí sin tomar agua cuando es la diabetes insípida central, el paciente se queda sin tomar agua, las mucosas están bien deshidratadas, se vuelve ansioso, casi psicótico el paciente. Entonces, a las 10, tú les das la desmopresina y concentran la orina. Ya concentra. Entonces, como le digo, es mayor a 400 lo normal de osmolaridad urinaria. Entonces, este paciente se tiene una diabetes insípida completa, ¿ya? Porque cuando tú le das la desmopresina, concentra la orina, la osmolaridad urinaria. En cambio, cuando es parcial, que es lo verdecito, bueno, tiene algo todavía de desmopresina, por eso que puede concentrar, pero tú le das más de desmopresina y concentra más, ¿no? En cambio, en una diabetes insípida nefrogénica, sabemos que la lesión es a nivel de riñón, entonces tú le haces la prueba de deshidratación, el paciente no toma agua, no toma agua 10 horas, te das la desmopresina, como la desmopresina no va a actuar a nivel central, entonces no va a tener que concentrar, no concentra porque la lesión no es a nivel central, sino es a nivel nefrogénico, ¿ya? Esa es la prueba de deshidratación y esta es en la que nosotros, digamos, mayormente tenemos que hacer esta prueba para hacer el diagnóstico definitivo. Luego ya lo otro es el diagnóstico mediante imágenes. Pedimos una resonancia magnética con contraste de la hipófisis, ¿ya? Eh, para, bueno, ver lo que es los núcleos paraventriculares y supraópticos. Bueno,
un poquito difícil, pero si vemos que hay tumores, digamos, metástasis a nivel de esto, podríamos decir, ¿no? Que es por un tumor. Y bueno, mencionan también que los tumores pequeños de la parte anterior de la hipófisis, algunas veces solo son confinados, pero algunas veces sí, ¿no? Abarcan también hay una invasión a nivel de la neurohipófisis, por lo cual también nos podrían darnos, se podría deber lo que es la diabetes insípida. Eso, bueno, los tumorcitos además lo vamos a ver en la resonancia, ¿ya? Entonces, lo que pedimos nosotros es una resonancia de hipófisis con contraste, ¿ya? Y ahí vamos a ver una imagen que es característica en lo que es una diabetes insípida. Entonces, ustedes ven acá, están, bueno, acá ven ustedes, este es la hipófisis, ven acá, esta es la hipófisis, ¿ya? Entonces, en esta imagen vamos a ver, eh, este paciente va a tener esta brillantez que hay, es, bueno, se dice que es la neurohipófisis. Entonces, cuando no hay esta neurohipófisis, perdón, esta imagen brillante, vamos a decir que, digamos, sí puede ser una, que no haya la secreción de hormona vasopresina a este nivel, no hay el almacenamiento, por lo cual se podría decir que es una diabetes insípida, como vemos acá, ¿no? Aquí vemos ese brillantito, entonces si hay hormona vasopresina. Cuando no hay el brillantito, ahí sí podemos decir que es una diabetes insípida, ya para que ustedes puedan diferenciar. Y el tratamiento, pues el tratamiento va a variar, ¿no? Si es una diabetes insípida completa, insípida central completa, va a necesitar vasopresina. Entonces, lo que le damos es desmopresina, ¿no? A estos pacientes. Es un análogo, ¿no? Como les mencioné, se da desmopresina, viene de 100 microunidades por ml y como les ves, generalmente viene como sprays nasales. Entonces se coloca un PAP y vamos viendo, al igual que todas las patologías hormonales que hemos visto, vamos titulando la dosis de acuerdo a lo que va orinando, ¿no? Si vemos que orina, digamos, 8 litros, le damos un PAF y sigo orina 6 litros, entonces le aumentamos otro PAF más hasta que regule la concentración normal de vasopresina. También se ha visto que hay en tabletitas de 0.1 a 0.2 miligramos, no la tenemos en el Perú, pero como le digo, la que tenemos es esta, la instilación nasal, ese sí tenemos. Para enteral se maneja en UCI, se maneja. Ah, ya. También podemos tener, digamos, se puede dar tratamiento, eh, aquellos medicamentos que nos puedan prolongar la acción de la liberación de vasopresina, ¿no? Y eso generalmente puede ser en diabetes insípidas eh, parciales, podemos dar lo que es la clorpropamida, la carbamazepina, la indometacina, ¿no? Pero lo ideal es darles lo que es la desmopresina. Y acá algo más nos recomienda de las desmopresinas, nos sale que es el único agente terapéutico que se recomienda en este caso en diabetes insípida y que también podemos darle en el embarazo también, ¿no? Bueno, y acá también menciona, ¿no? Que hay que titular la dosis. En caso de una diabetes insípida nefrogénica, hay que buscar cuál es el fármaco que ha producido la lesión para que tenga una fase poliúrica. Hay que ver lo que son, si hay alguna anormalidad de lo que es los electrolitos para ver, ¿no? Si hay que hacer un reemplazo o no. Y bueno, si es una diabetes insípida nefrogénica congénita, esto vamos a tener, la terapia se maneja en lo que es la reducción del volumen urinario y podemos darle una dieta hiposódica y también algún diurético tiacídico, ¿no? Bueno, así como tenemos la disminución de la secreción de vasopresina, también tenemos la secreción inadecuada de hormona antidiurética, es decir, excesiva, que se llama CIJAD. Entonces, solo para mostrarles este cuadrito, cuando hay una falta de vasopresina y un exceso de vasopresina. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? Entonces, a la siguiente clase les voy a mostrar este dibujito para que no se
para que no se, eh, para que no se confundan, ¿ya? Para poder ver cuál es la diferencia entre una diabetes insípida y lo que es un CIJAD. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Ha quedado claro? ¿No quieren que repita? Creo que no me han escuchado nada, yo estoy hablando como loca. Sí, se ha escuchado, Ay, doctora. ¿me han entendido? Ya. ¿Me han entendido, verdad? Sí, me han entendido. Muy bien. Entonces, como me han entendido, ¿con quién todavía no he pasado práctica? Marvin. Voy a pasar. Marvin, ¿estás ahí, Marvin? Presente, doctora. Marvin, a ver, dime, ¿cómo es el... Doctora, presente. Ya, Marvin, ¿en qué consiste la prueba de deshidratación? Porque me han entendido, ¿ah? Presente, doctora. ¿Me escucha? Te escucho, Marvin. Está entrecortado, me escucho bien. Te escucho, Marvin, ¿me escuchas? Marvin, Doctora, ¿me chicos, Escucha un escucha? poco distorsionado. ¿a quién? ¿A mí o a Marvin? No les escucho. Juan Diego, ¿se me escucha distorsionado a mí o a Marvin? A usted, doctorita. ¿Y cómo la clase me han escuchado? No, ¿Qué no, pasan ahora ustedes último, hoy? cuando le está preguntando. Espérense, voy a salir nuevamente, espérense. No me hagan renegar. No escucho bien, doctor. Creo que es por tu señal de Ahora, ¿me ahora. escuchan? Doctora, sí, ahora sí. Muy bien, ya. Marvin, ¿en qué consiste la prueba de deshidratación? Marvin, nada, Marvin, conste, ojo. Doctora, Ya, siguiente. Siguiente va a ser, ¿quién? Pablo Manuel. Ojo, que si no responden, después no me digan nada. No solamente ustedes, todo el grupo. Pablo Manuel a la una está, Pablo Manuel a las dos no, Pablo Manuel a las tres, ya. El último, si el último no me responde, Aarón Marcelo. Aarón Marcelo a la una, ya. ¿En qué consiste la prueba de deshidratación? Ojo, ya, ya no voy a renegar. Yo estoy matándome explicando. Doctora, ¿me escucha? Te escucho. Bueno, en sí se basa en lo que es explicarle al paciente, ¿no? En el cual tiene que, bueno, que tener su dieta seca, por eso es la prueba de deshidratación, en el cual el desayuno tiene que ser, o sea, no, sin líquidos, se le hace lo que es el peso al paciente, se le hace un control y el grado de micción también del paciente, en el cual vamos a ver si es que va a haber una disminución de su peso corporal, ¿no? Bueno, este tiene que ser de 3 a 5%. Esto va a ser medido por unidades por osmoles.
Y bueno, si es normal, se dice que es una polidipsia compulsiva, ¿no? Pero si es igual o va a estar aumentado, se dice que es diabetes insípida. Medio raro, no sé qué cosa me has hecho. Ningún momento he mencionado dieta seca. Bueno, ya. Uy, pero vas a hablar algo mal. Bueno, algo me has entendido, pero no me has entendido nada, no me has entendido pero nada, no hay preguntas, pero bueno, ya. Aaron eras, no me das mal. Bueno, chicos, a las mañana le voy a decirle a Juan Diego cuándo es el examen, ¿ya? ¿Qué fecha? Bueno, no habiendo más consultas, nos vemos el martes, ¿ya? Gracias, doctora. Ya, chao.